24 de febrero se cumplen 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra que ha conmocionado al mundo. Curiosamente, un historiador mexicano, nacido en Francia, Jean Meyer, nos ayuda a entender este proceso, el proceso que lleva la guerra a través de un libro. Este libro se llama Una guerra ortodoxa, Rusia, Ucrania y la religión, 1988-2024. En primer lugar, Jean Meyer, siempre es un gusto conversar contigo. No había visto yo ningún intento de colocar el tema de la invasión rusa sobre Ucrania como en un contexto religioso, como que no pensamos que eso tenga mucho que ver. ¿Por qué es importante el contexto religioso en esta invasión de Rusia a Ucrania? Es muy importante porque por la alianza que existe entre la iglesia ortodoxa de Rusia y el Estado ruso, alianza entre dos personas, el presidente Putin y el patriarca Kirill. Por eso la religión es muy importante en esa guerra, que desde el primer día el patriarca ha declarado guerra santa y ha prometido que los combatientes rusos que pierden la vida en frente, su sangre lavará sus pecados e irán derechito al cielo. Lo curioso es que los dos países son ortodoxos, ¿no es así? ¿Por qué puede un país ortodoxo declarar una guerra santa en contra de otro? Sí, la tragedia es esa. La única guerra del siglo XXI en Europa, porque Ucrania es Europa y parcialmente Rusia también es Europa, culturalmente es Europa, no cabe duda. Esa única guerra se da entre dos naciones eslavas y dos naciones ortodoxas en su mayoría. Pero el contraste es que el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, nunca ha manejado la religión en esa guerra. No ha utilizado la religión para movilizar al pueblo ucraniano. Mientras que el presidente Putin sí lo ha hecho con la colaboración absoluta del patriarca Kirill. Hace poco, hace 3 semanas, celebrando el aniversario de la victoria de Stalingrado, que efectivamente es una victoria que se merece celebrar, el 80 y tanto aniversario de 82 exactamente, aniversario de la gran victoria, que fue una gran victoria, fue el parteagua de la Segunda Guerra Mundial, lo celebró en un sentido místico y patriótico. Es decir, Dios está con Rusia, pronunció un discurso apocalíptico, un discurso porque eso no fue en una ceremonia religiosa, sino en un encuentro académico religioso para celebrar la victoria de Stalingrado. Y cito textualmente, dice, esa gran victoria no fue únicamente un éxito militar, fue una gran empresa moral y religiosa de nuestro pueblo, que manifestó su realidad espiritual. Y luego dice que por eso hay que preservar la memoria de Stalingrado contra las amenazas, mundialización de los agentes extranjeros que intentan destruir la unidad de la nación. Vladimir Putin ha dicho en varias ocasiones que Ucrania no tiene derecho a ser independiente, que es parte intrínseca de Rusia. ¿Históricamente tiene razón? Mira, los argumentos históricos no valen nada. Eso cualquier notario pico sabe que, por ejemplo, los títulos primordiales que dieron los reyes de España a nuestras comunidades campesinas, indígenas o mestizas o incluso criolla, bueno, esos títulos los pueblos los consideran como válidos, pero en la práctica nunca los han reconocido, no les han servido, aunque sea cierto. Así que olvidémonos de la historia, siempre hay argumentos. Yo vengo de una familia alsaciana. Alsacia fue peleada
terriblemente entre Alemania y Francia, con argumentos muy fuertes por ambos lados. Alemania hablaba de argumento étnico, de argumento cultural, lingüístico, hablan un idioma germánico, son rubios de ojos azules y durante 1000 años fueron parte del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero resulta que los alsacianos, todo eso siendo cierto, mis padres, mis abuelos hablaban alsaciano, eh, pero querían ser franceses, por lo menos querían ser franceses desde la Revolución Francesa. Entonces, el argumento histórico hay que olvidarlo. Ciertamente, Ucrania ha sido conquistada por el Imperio Ruso a partir del siglo XVII. En el siglo XVII toman Kiev, que es la capital de Ucrania actualmente, y Stalin finiquita la conquista en 1945, porque antes no había terminado, porque era parte del Imperio Austrohúngaro y cuando desaparece aquel en 1918, parte de Polonia. Entonces, nos olvidemos de los argumentos históricos, pero lo que pasa es que el pueblo ruso, sinceramente, en su mayoría, cree que Ucrania es una provincia rusa, porque desde el siglo XVIII es lo que está machacando no solamente la escuela, sino la alta cultura rusa. El mismo, por ejemplo, Solzhenitsyn, que yo sigo leyendo y admirando y respetando, Solzhenitsyn, no, no recuerdo si su madre era ucraniana o la abuela materna era ucraniana. Y cuando Ucrania proclama su independencia en 1991, Solzhenitsyn se lamenta. Dice, desde luego, no podemos obligar, y no lo vamos a hacer militarmente, a los ucranianos a quedarse con nosotros, pero es una tragedia porque es parte de nosotros. Y en el siglo XIX, el gran poeta Pushkin, pues pensaba lo mismo. Entonces, no es sorprendente que dejando a un lado ambiciones imperiales, de volver a Rusia, tiene el mismo discurso que Trump. El Ujú. MAGA es un discurso de Putin antes de que Trump empezara a decir hacer de nuevo Estados Unidos grande, Putin hacer de nuevo Rusia grande, un imperio. Pero Putin, sinceramente, como muchacho ruso, muchacho soviético, educado en la escuela, pues desde chico le enseñaron que Ucrania es rusa. Y entonces él no entiende, no puede entender y no puede aceptar la independencia de Ucrania. Me queda muy claro que los ucranianos no se consideran rusos y consideran que tienen una cultura diferente. ¿Qué pasa con la península de Crimea? Ahí pues la intervención rusa e incluso la anexión parece que fue aplaudida. ¿Qué opinas tú? Mira, la historia de Crimea es una historia muy complicada, rica, hermosa. Hay una Crimea griega, 500 años antes de Cristo. Eh, en la leyenda de la guerra de Troya, cuando el rey Agamemnón tiene que sacrificar a su hija Ifigenia para que puedan ir a atacar a Troya, en el último momento un dios la salva, está en el altar donde la van a sacrificar, la salva y se la lleva a Crimea. Después, Crimea es greco-romana, después viene la Edad Media, es una base comercial italiana de Génova, y luego viene la conquista turco-mongol, la conquista de los mongoles. Y hasta la fecha hay una minoría cada día menos numerosa porque están tan perseguidos por los rusos que los que pueden se van a Turquía, una minoría de tártaros, le dicen tártaros, son los descendientes de los mongoles. Ellos ocuparon desde el siglo XIII hasta la conquista rusa a fines del siglo XVIII, calcúlale, son 6 siglos. Ujú. Durante 6 siglos, Crimea fue musulmana y tártara. Luego vino una colonización
de colonos rusos, de colonos ucranianos. Y a la hora de la independencia de Ucrania, en Crimea, el 55% de la población es rusa, el 30% es ucraniana. Ujú. Hay una minoría griega, armenia, hay un sinfín de minorías y un 15% de tártaros. Stalin los había deportado a finales de la Segunda Guerra Mundial, acusándolos falsamente de que habían colaborado con los nazis. Gorbachev les permitió regresar, pero sin que pudiesen recuperar sus bienes. Entonces, los tártaros es uno de esos tantos pequeños pueblos víctimas de la historia y olvidados por la comunidad mundial. ¿Hay un posible ganador en la guerra entre Rusia y Ucrania? Rusia, pues, pensó que iba a destruir Ucrania, tomar Ucrania en unas cuantas semanas. Eso no ocurrió. Pero claramente Ucrania no tiene la capacidad por población, por poderío militar para derrotar a Rusia. ¿Qué va a pasar ahí? Tienes toda la razón. No tenemos tiempo de desarrollar el tema, pero una gran derrota para Rusia es que la teóricamente potencia mundial, teóricamente segunda potencia militar del mundo, no pudo derrotar un país que cuando empezó la guerra hace 3 años casi no tenía ejército. Efectivamente, Ucrania no puede ganar la guerra, pero donde Putin perdió es que en 2005 todavía Ucrania, uno podía preguntarse, ¿existe realmente la nación ucraniana? Y todo el mundo hablaba de la gran diferencia, oposición que había entre 3 regiones, el poniente, el oriente y en medio el centro, los que hablaban ruso, los que hablaban ucraniano, los que eran bilingües, los que eran monolingües. Y el gran éxito de Putin, que para él es un fracaso, pero su éxito histórico es que forjó a sangre y fuego la nación ucraniana. Hoy en día la nación ucraniana existe. Puede quitarle el 20% de su territorio si se lo regala Donald Trump, que es una catástrofe mundial, pero se quedará con ese territorio que él ha totalmente devastado, pero la Ucrania que él pensaba directamente o indirectamente reintegrar bajo su control, como su patio trasero, el patio trasero de Rusia, eso se acabó. Y los ucranianos rusófonos ortodoxos fueron de los más voluntarios que pelearon en el frente y que siguen peleando hasta la fecha en el frente. Pues Jean Meyer, yo te quiero agradecer el que hayas compartido con nosotros estas reflexiones y que nos hayas invitado a leer Una guerra ortodoxa, Rusia, Ucrania y la religión. Gracias, muchas gracias, Jean. No, ojalá mis compatriotas mexicanas sientan compasión para el pueblo ucraniano, que es un gran pueblo. Esperemos que sí, Jean. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.